Bueno, para contestar esa pregunta que da título a esta reflexión, quisiera comenzar leyendo algunos versículos de la palabra del Señor. Porque si yo me pongo a explicarles antes mis conceptos, mis ideas, mi lógica, lo que yo creo, puedo caer en el error, puedo caer en la equivocación. Entonces, antes de yo compartirles algunos de mis conceptos, de mis ideas, mejor dejemos que sea la palabra del Señor. Dejemos que ella sea la que comience a contestarnos esa pregunta. ¿Ama Dios al pecador, pero aborrece el pecado que hay en él? Salmos 37, 25. Joven fui y he envejecido, decía David, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Proverbios 12, 21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Salmos 5, 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Primera carta de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Bueno, yo no quisiera tomarme tanto tiempo en esta reflexión, porque es claro, ¿no? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro 3:12. Bueno, yo honestamente tengo que decirlo. La frase Dios ama al pecador y aborrece al pecado es relativamente verdadera. No está en la Biblia. Es una frase que se cree fue dicha por aquel hombre de la India, Mahatma Gandhi. Como muchas frases que se le atribuyen a las Escrituras y realmente no son frases que están en la palabra del Señor. Frases como predicador, predícate a ti mismo, son muy lindas, pero no están en la Biblia. Frases como ni las hojas de los árboles se mueven si no es por la voluntad de Dios, tampoco está en la Biblia. Son muy lindas, tienen un gran sentido, tienen una lógica muy, muy buena, pero no son bíblicas. Entonces, ¿ama Dios al pecador? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia es clara, la palabra es clara. Dice que el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Dice la palabra del Señor que Él ve de lejos a los altivos y orgullosos. Dice la palabra del Señor que Dios resiste a los prepotentes y a los altivos. Entonces tenemos que ser claros en el concepto. Por eso yo quise comenzar leyéndole las Escrituras. Porque aquí en todos los versos que leí hay un denominador común: justicia. Justicia. ¿Qué es justicia? No quisiera dar un concepto de un diccionario, pero la palabra justicia es bien lógica. Hay gente justa y gente injusta. Hay jefes justos y jefes injustos. Hay empleados justos e injustos. Hay gente que dice que es cristiana, que es muy justa. Pero también hay algunos que decimos ser cristianos, que de justos no tenemos absolutamente nada. ¿Qué es justicia? Hacer el bien. ¿Qué es justicia? Pagar exacto. Dice la palabra del Señor que la pesa falsa es abominación al Señor. ¿Qué más es justicia? El reino de Dios, dice la palabra, que es justicia. Qué tremendo, ¿no? Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ahí está la clave. Queridos hermanos y amigos que me escuchan hoy, en el Espíritu Santo. Nadie que no tenga al Espíritu Santo en su corazón, pero de una manera real, puede ser justo. Y aquí el punto es que necesitamos ser justos para realmente confesar que somos cristianos. Aquel punto de que todos somos hijos de Dios, eso no es cierto. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios, esos son otros 20 pesos. Dice la palabra que a lo suyo vino. Cuando Jesús vino al mundo, que se hizo hombre, dice la Biblia que a lo suyo vino. O sea, a hacer su trabajo, a cumplir su propósito. Pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos hablando de la justicia para que realmente nos alcance la misericordia, la bondad, el amor del Señor. Necesitamos ser justos. Necesitamos ser justos. Les recuerdo lo que comencé leyéndoles. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Diré algo con mucho respeto. Si tú te congregas en una iglesia cristiana, si tu familia y tú van, pero ustedes como familia la mayor parte de tiempo
escasea la comida en su vida, en su mesa, si la mayor parte del tiempo viven en una realidad de miseria, de pobreza, y la palabra dice que no hay un justo desamparado, ni su descendencia, ni sus hijos, que mendigue pan, algo hay que apretar, algo hay que revisar, hay que hacernos un escáner de nuestra vida, si realmente somos o solo fingimos ser algo, o solo fingimos que nos congregamos, que levantamos las manos, que cantamos, que oramos. ¿Qué hay? ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué esta promesa no se cumple en mi vida, en mi familia, en tus hijos? Claro, si tú eres un padre de familia ya con hijos grandes, casados, que se fueron de la casa, cada uno debe tomar su decisión. Esto se refiere a un núcleo familiar, padres, hijos pequeños, hijos todavía adolescentes, solteros, porque cuando tus hijos se van de la casa, por las buenas o por las malas, y tú has sido responsable y les has enseñado el camino correcto, como dice la palabra, instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, pero él o ella decidió apartarse, tú has salido de tu responsabilidad. Vamos con uno más. Muchas son las aflicciones de ¿quién? Del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Wow. Salmo 34, 19. Aflicciones no significa que no van a venir a nuestra vida. No estoy hablando en ningún momento de que los justos no van a pasar por situaciones difíciles. No malinterpretemos la palabra. Este versículo dice, muchas son las aflicciones del justo. Sí habrá aflicciones, pero la promesa es la siguiente, pero de todas ellas le librará Jehová. No estoy diciendo que no habrá momentos de escasez en muchas familias justas. Habrá. No estoy diciendo que no habrá enfermedad. Habrá. Sí habrá momentos difíciles, pero por eso insisto, cuando la constante en tu vida es escasez, años y años que algo pasa, entonces es donde debes revisar qué está sucediendo. Escuchen Proverbios 12:21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Dios mío, me gusta la palabra adversidad. Tranquilos, no es que me guste vivirla, no es fácil, son momentos difíciles. Pero me encanta, lo busqué en el diccionario, dice situación contraria o poco favorable, adversidad. Y la palabra nos dice que los justos no vivirán nada que no sea favorable. ¡Wow! La palabra de Dios es tan perfecta, porque más de alguno pudo haber dicho, pero Abraham, acabas de decir que no es que no tengamos problemas. ¿Por qué la Biblia se contradice allí? ¿Por qué dice que los justos no vivirán ninguna adversidad? No la vivirán, porque nada que no sea favorable, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dios no va a permitir que los justos vivan algo que no tenga un propósito eterno para ellos. Dios no va a permitir que sus hijos, que los que hacen el bien, que los que han decidido vivir para Él, vivan algo porque sí.
sin propósito. Si viven momentos difíciles, será con un propósito. Por eso dice la palabra que ninguna adversidad, nada que no sea favorable acontecerá. Solo van a vivir situaciones que les dejen un testimonio, gozo, paz, aunque sean momentos difíciles. Dios no se equivoca. Él nunca va a equivocarse. Él es perfecto. Ahora vamos con la siguiente parte, la de los impíos. Mas los impíos serán colmados de males. ¿Es posible que Dios permita esto aunque los ama? ¿Cómo puede permitir Dios que le sucedan cosas malas a los impíos? Bueno, Dios permite algunas veces estas situaciones para que estas personas que no le conocen, a los que se les ha predicado por años y no quieren dejar sus malos caminos, Dios permite que venga un mal tras otro. Les permite que sean colmados de males. Por eso, hermanos, debe haber una diferencia entre nosotros, los que somos hijos, y los que solo son creación. En tiempos de crisis, en tiempos de angustia, debemos estar claros quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las criaturas de Dios. Y no hablo de dinero, porque no podemos medir la bendición con dinero. Es parte de la bendición, pero no podemos medir, no podemos evaluar la bendición del Señor cuando una familia tiene un carro del año. No significa que sea bendecido, significa que ganó dinero de alguna manera. Miren que ahora hay muchas maneras de ganar dinero, y las que son incorrectas abundan. Por eso es que ningún cristiano puede decir: ¿cómo es posible que mi vecino tenga 2, 3 carros del año y no se congregan, son borrachos, no van a la iglesia, y yo, que soy hijo de Dios? Cuidado. No podemos medir la bendición real, la bendición bíblica, no la prosperidad barata que hoy venden muchos, que solo hablan de dinero. No es eso. Estamos hablando de que la protección de Dios va más allá de una cuenta bancaria. Amén. Dice el Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. No quiere decir que a veces a nuestra vida no vayan a llegar enfermedades y problemas difíciles. Pero hoy les recuerdo, y sabemos pues que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. La palabra habla de que algunas plagas no tocarán nuestra casa, que las pestes no tocarán nuestra casa. Pero como Dios es un Dios soberano, si Él permite que algo ocurra en tu casa, en tu familia, a pesar de que vives una vida agradable al Señor, créeme, créele al Señor, créele a la palabra, que Dios lo ha permitido con un propósito, que en el momento a veces no lo entendemos. Pero al transcurso de unos meses, de unas semanas, entendemos y decimos: ahora entiendo por qué Dios permitió que sucediera esto en mi casa, en mi familia. Amén. Créelo, por favor. Dice que como un escudo, Dios nos rodeará de su favor. Favor. Hablaba con un amigo hace tiempo, y en medio de una crisis, él comenzó a vender algunos materiales de primera necesidad.
Y me decía, Abraham, no tenés idea cómo la gente me busca, me llaman, me parqueo en un lugar y cuando abro la compuerta de la camioneta la gente se acerca a preguntarme. Y yo le digo, querido amigo, eso se llama favor, eso se llama gracia, misericordia, que es algo de lo que carecen los malos. Sí, esta es la diferencia entre lo que dice la Escritura y lo que decía Mahatma Gandhi. Que Dios, decía Mahatma Gandhi, ama al pecador, pero aborrece al pecado. Damas y caballeros, Dios da la espalda, vuelve su rostro de los que hacen el mal. Así de sencillo. Y a los justos los rodea de su favor en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio del dolor, de la enfermedad. La palabra dice que el Señor rodea de su favor como un escudo, bendecirá al justo. Pero a los que hacen el mal, y sobre todo a los que saben y conocen la verdad, pareciera que Dios se propone en darles la espalda. Pero Abraham, ¿cómo puedes decir eso? Hermanos, porque la Biblia lo dice. El Señor resiste a los altivos. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Porque miren, Dios envió a su Hijo para morir. El requisito es creerlo. Dice, y vuelvo a mencionar el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todos somos pecadores. Todos, pastores, profetas, todos somos pecadores. Vivimos pecando. Por eso dice la palabra que necesitamos un abogado y ese abogado es Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero en este caso, esta corriente de que Dios ama al pecador y aborrece al pecado, el problema es que lo han tomado como una licencia para hacer lo que quieren. Y aunque Dios no es un Dios que está esperando que la persona peque para castigarlo y mandarlo al infierno, no. Pero también tenemos que ser conscientes y cuerdos. Y debemos saber, iglesia, y le hablo a la iglesia, que no podemos fingir una vida cristiana cuando todos sabemos perfectamente de dónde estamos mal. Todos lo sabemos. No hay quien diga, yo no sabía que eso era malo. Todos lo sabemos. No usemos, por favor, de amuleto esa frase que ni siquiera es bíblica. El Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo, hablando de justicia. Y Dios está airado contra el impío todos los días, pero lo ama. Pero espera que la iglesia se levante y a este impío, a este incrédulo se le predique la palabra. Y si este hombre, esta mujer, después de haber sido asesino, violador, ladrón, secuestrador, le entrega su vida a Cristo, se salva. Su alma se salva. Si no recuerden el ladrón en la cruz,
Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Defendió a Jesús del otro ladrón que le decía, hey, tú, si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos, sálvanos. Y le dice, cállate, nada ha hecho. Tú y yo sí tenemos por qué estar aquí. Aceptación, honestidad. Y allí es donde le dice, acuérdate de mí, Jesús. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una frase cambió por completo la historia de este hombre. Y claro que Dios abomina a los perversos de corazón. El Proverbio 11:20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Hay dos caminos. Eso lo dice la Escritura, lo dijo Jesús. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y él habló de dos sendas, una angosta y una ancha. Y dice que pocos son los que caminan por esa senda angosta, porque es difícil. Pero muchos son los que van por la senda ancha, porque ella está llena de placeres, llena de momentos tranquilos, relajados, llena de vicios, llena de deseos que van con la carne. No. Seamos honestos, seamos claros. No usemos como licencia. No, es que el Dios me ama. Él sabe. Él sabe que me dedico a hacer lo malo, pero Dios sabe, si lo sabe, y te perdona. Y si tú hoy mataste, y si tú hoy abortaste, y si tú hiciste cualquier cosa terrible, y hoy mismo en la noche buscas la presencia de Dios, claro que Él te perdona. Gloria a Dios por eso. Pero a la mujer adúltera le dijo, hija, ni yo te condeno. ¡Wow! El único autorizado para condenar, para perdonar pecados, Jesús le dice, hija, levántate. No te tiraron piedra, ¿verdad? No, Señor. Ni yo te condeno. Levántate. Vete. Eres libre, hija. Pero no peques más. La decisión es tuya. La decisión es mía. Somos justos para que se cumpla la palabra, para que nuestros hijos no aguanten hambre. Eso significa ni su descendencia que mendigue pan. En el primer versículo que leímos, que decía David, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni sus hijos que aguanten hambre. Eso significa ni su descendencia que mendigue pan. La decisión es tuya, la decisión es mía. No usemos como amuleto. Solo Dios puede condenarme. De acuerdo. Pero dice la palabra que Él es grande en misericordia, pero también llega un momento en que su ira se manifiesta. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero que sea lento no significa que llegue un momento en el que nos va a llamar la atención, a castigarnos. Te lo recuerdo. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pero eso es del Antiguo Testamento, Abraham. Bueno, vamos a Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Antiguo Testamento,
Nuevo Testamento. No me digan, por favor, que Dios es un Dios solo amor, que no castiga a nadie. Ahora bien, su castigo es por amor, porque el Señor al que ama, disciplina. Queridos hermanos, la frase Dios ama al pecador y aborrece al pecado no es bíblica. No está en la Biblia. Fue dicha por Mahatma Gandhi. Y la frase solo Dios puede juzgarte es verdadera, pero cuidado. Él nos llama a una vida ordenada, justa, una vida correcta. Solo Dios puede juzgarme, solo Dios puede juzgarte, estoy de acuerdo. Pero si eres hijo, si Él te ha tomado por hijo, prepárate. Es mejor que rectifiques antes de que la ira de Dios venga sobre ti. No va a matarte, no va a destruirte con odio. Dios va a venir con odio. No lo va a hacer. Aunque por ahí me he dado cuenta que Dios ama tanto a algunos que prefiere quitarles la vida, llevarlos a estar con Él, en vez de que estén repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo que ya sabe esta persona que desagrada al Señor. La decisión es tuya y la decisión es mía.